A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les doy la más grata bienvenida. Mi nombre es Susan Hurtado Arias y estoy aquí para hablarles acerca de la comunicación eficaz para las empresas. Soy magíster en Administración de Empresas y jefe de gestión humana en la consultora de... Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante. En realidad hemos visto cómo va desarrollándose la comunicación dentro de la empresa, qué factores tenemos que cuidar para mejorar, para que realmente el mensaje pueda transmitirse a nuestros colaboradores y a nuestros públicos de interés. También hemos visto cómo desarrollar un plan de comunicación, cómo funciona la comunicación formal e informal, y hemos distinguido las diferencias que existen entre la imagen corporativa y las relaciones públicas en una empresa. Sin embargo, hoy tenemos que ver cómo las comunicaciones y la manera como se manejan las comunicaciones dentro de una organización puede incidir y tiene relevancia dentro de él todo este tema maravilloso que es el clima organizacional. Para esto, quiero presentarles un videíto que probablemente lo vamos a ver con otros ojos. Es una película muy conocida, se llama El Diablo Viste la Moda. Y vamos a verlo con ojos de recursos humanos, ¿ok? Porque acá combina un poco el tema de recursos humanos, pero sobre todo quiero que entendamos cómo se vive ese clima organizacional o clima laboral. Quiero que podamos ver y veamos esta vez detalles que probablemente no hemos visto anteriormente. Así que esta es la oportunidad perfecta de darle otro giro a esta película que es tan entretenida. Voy a presentarles el video y me gustaría que ustedes luego compartamos las experiencias y qué es lo que hemos estado observando, ¿sí? Así que comencemos a observar este video. No, no, no. ¿Qué sucede? Está llegando. Avísale a todos. Su chofer acaba de enviar un mensaje. Su cosmetóloga rompió la mascarilla. Dios, esta gente. Ni que la ella ni la menciones. Escuchen todos, prepárense. Ok, probablemente ya ustedes han visto esta película anteriormente, saben de qué trata, saben exactamente que cuando esta persona aparece en pantalla, pues bueno, todo se convierte en un gran caos, ¿no? Como hemos visto en estos instantes, ¿no? Se sabe que la jefa, en este caso Miranda Presley, llega a la oficina y automáticamente todo lo que estaba pacífico, calmado, todo muy Aparece esta persona, o mejor dicho, llega el anuncio de que va a llegar y de pronto todo el mundo parece enloquecer, comienza a tener un nuevo ritmo, comienza a tener una serie de locura inesperada, ¿no? Pero ya se sabe. Esto que hemos visto ahí, el trasfondo, hemos podido ver que hemos visto caras tensionadas, hemos visto caras con mucha preocupación, mucha angustia,
ordenando aquello que probablemente podría ser concebido o percibido como desordenado, ¿no? Se comienzan a arreglar, a tener otro estilo. Entonces, todo esto, lo que hemos visto atrás, puede, o mejor dicho, gestionarse o darle un nombre de alguna tensión en el clima del trabajo, ¿no? Mejor dicho, podríamos llevarlo como un mal clima laboral, podríamos nombrarlo así. La intención aquí es reconocer eso, de que la parte de la comunicación organizacional y el clima organizacional, por más que parezcan dos conceptos distintos, por más que parezcan cosas que realmente no van de la mano, en realidad tienen mucho que ver, porque la comunicación, recuerden, trabaja cómo se va dando a conocer hacia los miembros de la organización cuál es la visión de la empresa, cómo vamos a interiorizar esta visión, esta misión, ¿no? Y la idea es de que realmente todos ellos puedan comunicarse bajo un mismo paraguas, por decirlo así, ¿no? Y obviamente esta forma de transmisión de información va a tener un impacto en el clima laboral, ¿no? Ya hemos percibido en el video anterior que probablemente el clima laboral aquí en esta empresa no sea el más adecuado, no sea el más grato de trabajar, ¿no? Eh, por eso es que tenemos que distinguir esto, que el clima laboral en sí viene a ser cómo nosotros podemos percibir el entorno donde estamos trabajando. Y va a ser algo muy personal, es decir, una opinión muy personal y a la vez colectiva, de cómo se llevan los pares, cómo se llevan hacia los jefes, los líderes, y cómo se desarrollan las actividades dentro de esta organización, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el caso del video, hemos visto que Andy, la protagonista, entra porque está postulando a un centro de trabajo, ¿no? A una oportunidad laboral, porque es una gran empresa, lo pintan como una gran oportunidad para cualquier persona que está interesado en ser escritor, escritora, ¿no? Entonces, ¿qué se ve ahí? Que de pronto ella llega, no sabe exactamente lo que pasa, ¿no? Pero ella comienza a observar que apenas se dice que va a llegar la jefa, comienzan todos a correr de un lado para otro, comienzan a cambiar el comportamiento que tienen. Entonces, aquí claramente vemos de que ella va a tener una percepción de lo que está aconteciendo, de cómo se desarrollan las actividades, y de por sí, si le preguntásemos de repente a ella, y creo que en la película también sucede, cuando ella aparece, todo el mundo comienza a correr, comienza a decir ella en una de las escenas más adelante. Entonces, podemos observar realmente de que es una percepción, es decir, yo miro, observo, veo, escucho cómo se están comportando las personas al momento de desarrollar las actividades dentro de la organización. Y en verdad, esto sucede muy a menudo y de manera muchas veces inconsciente. Nosotros estamos en un centro de trabajo y a veces decimos, uy, cuando fui se sintió mucha tensión. A veces vamos pues porque tenemos que visitar algunos proveedores, algunos clientes, ¿no? Y entonces nos podemos dar cuenta, así como Andy en el video se dio cuenta de cómo se desarrollan las actividades. Entonces nosotros vemos cómo se desarrollan también las actividades y esa sensación que nos dejan, esa percepción, es lo que nosotros vamos a denominar o llamar clima laboral o clima organizacional. Ahora, todas las empresas tienen y todas las organizaciones en sí tienen un clima laboral, un clima organizacional, ¿no? Es muy propio, muy particular, muy de ellos. De repente la empresa es una transnacional y el clima laboral que se tiene, por ejemplo, en Dinamarca es muy distinto al clima laboral que se vive acá en Perú. O de repente es una empresa peruana que tiene sucursales y las sucursales se encuentran en el interior del país. Entonces, cada una de estas sucursales va a contar con un clima organizacional muy distinto. A su vez, por más de que de repente nosotros tenemos una sola empresa, es probable que cada área incluso pueda tener un microclima. Es decir, de repente la empresa se lleva muy bien, hay un super clima, pero por alguna situación, de repente en algún departamento, alguna parte de este equipo,
se sienta como cierta tensión o algo no va muy bien. Entonces se podría decir de que dentro de este clima laboral también pueden existir microclimas o subclimas, como a veces le suelen decir algunos autores, y no necesariamente tiene que ser idéntico al que predomina, ¿no? Y muchas veces esto también se lleva, o ¿por qué se da? Se da porque los líderes marcan mucho cómo va a ser el microclima en un determinado equipo, ¿no? De repente, dentro de toda la organización hay un mal clima, hay un clima de tensión, de zozobra, muy similar al video que hemos visto, y probablemente vamos a ver que en un equipo, pues el clima laboral es óptimo, es bueno, y se debe a la influencia, a la dirección que tiene el líder de este equipo. Entonces, hay que entender que también no necesariamente porque exista un clima laboral predominante, no puede existir otras clases de microclimas. ¿Pueden haber peores? Sí, podrían haber peores, ¿no? Pero muchas veces no necesariamente copia o empeora al clima predominante. Entonces, pueden existir varios microclimas, varias formas de ser dentro de los equipos en una misma organización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender de este clima laboral? Bueno, como les decía, aquí tenemos que tener en cuenta que las percepciones y la experiencia de cada persona va a ir de alguna manera alimentando cómo va a ser la percepción colectiva de los miembros de la organización. No sé si probablemente en internet han visto este ejemplo de los monitos en las jaulas que van entrando y cada vez que y pusieron plátanos en una esquina y cada vez que alguien quería coger, uno de los monitos quería coger el plátano, le comenzaban a pegar, a tirar agua y automáticamente de pronto cambiaron a todos los monos y simplemente al que quería coger le pegaban los otros monos porque sabían que les iba a caer agua, ¿no? Entonces, eh, no le pasó a todos, pero muchas veces la percepción de otras personas alimentan cómo va a ser nuestra percepción del clima. Muchas veces sucede de que uno ingresa a un centro laboral, una persona nueva, ¿no? Y de pronto te dicen, ah, no, por si acaso esas cosas aquí no se hacen, ¿no? Entonces, ya de alguna manera te está diciendo, esto no, esto sí, esto no, cuando te equivocas pasa esto, cuando aciertas pasa lo otro. De repente tú no lo has vivido o no lo hemos vivido en ese instante, pero de alguna manera ya te van creando como que cierta tensión, cierta percepción, y esto va a influir en cómo tú vas observando el clima laboral. Entonces, aquí existen varios puntos en los cuales las empresas decidieron medir la relación que existe entre clima y la satisfacción laboral. En realidad, las empresas más productivas, que son más competitivas en el mercado, existe una clara relación entre la satisfacción laboral y el clima laboral. Entonces, ¿por qué es importante entonces estudiar el clima? Porque evidentemente vamos a tener personas que se van a concentrar mucho en sus funciones, en lo que tienen que hacer, en cuál va a ser el rol que van a jugar cada día para lograr esos objetivos que tiene como equipo, que tienen como área, y sobre todo para lograr ayudar a la empresa a lograr el objetivo que se ha marcado en un corto, mediano o largo plazo. Entonces, es por eso que las empresas, al encontrar esta relación que existe entre la satisfacción y el clima laboral, deciden invertir en estudios, en encuestas, en mediciones para saber cómo perciben realmente sus colaboradores el clima laboral y sobre todo tomar un plan de acción de qué es lo que necesitamos hacer para mejorar ese clima laboral. Si nosotros no sabemos exactamente qué es lo que puede estar fallando, pues evidentemente no vamos a poder mejorarlo. Entonces, esta encuesta de clima laboral a nosotros nos va a ayudar de alguna manera a poder cambiar las cosas en cómo se están organizando. Ahora, uno de los estudios más populares que existen para medir el clima laboral es el Great Place to Work. Ahora, esto no quiere decir de que es la única metodología, que solamente existe esta,
y que no necesariamente está mal si se hace de otra manera. Por el contrario, cada organización es libre de poder establecer sus propios estudios, sus propios parámetros, y es importante que las personas puedan contar, o mejor dicho, puedan entender las dimensiones que se van a medir en este clima laboral, ¿no? La idea del clima laboral, de la medición del clima laboral, no quiere decir de que solo se va a averiguar acerca de esos puntos y el resto no. Las dimensiones van a ser los campos que queremos investigar como empresa para saber exactamente qué es lo que está fallando, ¿no? Y la intención es no solamente de repente hacer una encuesta o un cuestionario acerca de qué es lo que está mal en el clima laboral, sino que podemos combinarlos con distintas metodologías, no podemos de repente complementarlo con un focus group o algún estudio de técnica proyectiva para saber realmente qué es lo que están pensando nuestros colaboradores acerca del clima laboral. Ahora, en el Great Place to Work es cierto de que existe todo un ranking, ¿no? Y el ranking sirve también para saber cuáles son las empresas con mejor clima laboral en el mercado, ¿no? Y obviamente existen buenas prácticas que podemos entender y que podemos imitar con la intención de propiciar un buen clima laboral para nuestros colaboradores. Ahora, cuando yo les digo de que existen distintas dimensiones, es porque realmente los autores han tomado una clasificación distinta, cada uno lo puede denominar de distinta manera, lo puede variar dependiendo del autor, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho de la organización elegir cuáles son las dimensiones con las cuales quiere trabajar. Probablemente quiere saber o averiguar acerca de todo, pero también no debemos crear falsas expectativas en los colaboradores, ¿no? Porque si nosotros venimos realizando las encuestas laborales solamente por el acto de cumplir y no realizamos ninguna mejora al respecto, pues obviamente los colaboradores van a pedir esa confianza hacia nosotros y probablemente lo vean más como un paso más en la organización, como un papel burocrático, como un paso burocrático, si no es que no ven ningún cambio, ninguna mejora. Como les decía al inicio, la intención de estas encuestas o estudios de clima laboral eh, recae mucho más en saber cómo está percibido el clima, ¿no? Se trata de realmente mejorar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores, de tenerlos mucho más en cuenta cómo nos percibe. Y por otro lado, para saber si las acciones que nosotros estamos realizando con empresas realmente son percibidas para ellos como realmente nosotros lo hemos concebido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de repente nosotros estamos lanzando muchas campañas acerca de imaginemos, por ejemplo, de capacitaciones, ¿no? Estamos realizando muchas capacitaciones para ellos y ellos no lo ven exactamente como no lo ven como un tema de formación personal, profesional, sino de repente como un beneficio o de repente lo están viendo como un compromiso. Entonces, realmente nuestras acciones son percibidas realmente con la misma intención que nosotros lo hemos lanzado. De repente nosotros tenemos una revista, ¿no? Que compila las mejores actividades que hemos realizado como organización, como institución, y de pronto los colaboradores no lo ven como una parte de comunicación que la empresa está realizando, sino lo ven como un beneficio, porque esta revista luego se le entregan lo llevan a su casa, a su familia, y su familia lo lee, ¿no? Entonces, no lo perciben como una parte de comunicación, lo perciben de repente como un beneficio. Ah, sí, a mí el beneficio es las revistas que me dan mensuales, ¿no? Y la intención realmente es que nuestras intenciones tengan el propósito por las cuales fueron realizadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones, estos campos que miden cada encuesta o clima laboral o que buscan medir cada encuesta laboral, ¿no? Existen muchas dimensiones, las más frecuentes son la remuneración. ¿Cómo están percibidas las remuneraciones dentro de la organización? Bajas, altas, van de acuerdo al trabajo que van desempeñando. Todas las preguntas se van relacionando con respecto a la parte remunerativa.
Las relaciones personales. Hay actividades que promuevan el compañerismo, el trabajo en equipo, cómo se va percibiendo exactamente las relaciones dentro de la organización. De repente todo es trabajo, no hay momento de compartir, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos tomar como plan de acción algunas actividades para que las personas se sientan que realmente son también, cuidan todo este ámbito, ¿no? De repente dicen, yo paso casi todo el día en el trabajo aquí y no interactúo con nadie más. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como organización para propiciar eso? El tema de los conflictos, por ejemplo, ¿cómo se desarrollan los conflictos dentro de la organización? ¿Hay intervención de líderes? ¿Hay acuerdos, digamos, que se puedan tomar para evitar estos conflictos? ¿Cómo se ve la resolución de conflictos dentro de la organización? Es un punto importante que nosotros deberíamos tomar porque siempre en una organización va a haber o se van a presentar conflictos y lo ideal es que sean resueltos en el momento y de la manera más adecuada para que las personas sientan de que realmente existe una preocupación en la organización hacia estos puntos. El compromiso organizacional, es decir, yo vengo, me contrataron para hacer una determinada labor, solamente eso, o me gusta participar de repente en las actividades de responsabilidad social que tiene la empresa, o de repente hay un programa de formación de brigadas, ¿participo yo en ellas? ¿Por qué no participan mis demás colaboradores? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Significa un esfuerzo de más? No lo ven como algo que contribuya a su crecimiento profesional, de repente, entonces, ¿cómo realmente están siendo percibidas este compromiso organizacional y cómo creen que lo demuestran? La motivación, ¿qué realmente los motiva? ¿Qué es lo que a ellos los hace ser mejores en su trabajo, ser mejores como personas? ¿Dónde está la motivación en su día a día? Una parte muy importante también que tenemos que considerar en esta encuesta de clima laboral es la autonomía. ¿Con cuánta libertad cuentan mis colaboradores para realizar sus actividades? ¿Ellos perciben que realmente tienen esta libertad, esta autonomía para tomar decisiones sobre las funciones que están realizando? ¿O se ven muy coercitivos? ¿O de repente tienen muchos temas que están abarcando y porque es una imposición más que una decisión? ¿Qué es lo que podemos hacer para darles esta autonomía que tantos buscan? Eso también es interesante de verlo, porque muchas personas les gusta sentirse libre dentro de las funciones que tienen que realizarlas, ¿no? Siempre cumpliendo con un planeamiento y un programa que tenga establecido el área. Un punto importante es la formación profesional. ¿Cómo es percibida la formación personal, profesional de nuestros colaboradores dentro de la empresa? ¿Realmente se le toma en cuenta, no se le toma en cuenta? ¿Se valora a las personas que se están formando, que toman la iniciativa propia de formarse o no? ¿La empresa cuenta con un programa de formación profesional para nuestros colaboradores que vaya alineado a sus funciones y que vaya alineado también al plan de carrera que se tenga para cada uno de ellos? ¿O realmente es un tema muy aparte, muy independiente? En el aspecto de liderazgo, ¿cómo se forma la parte de liderazgo? ¿Cómo se llevan los líderes? ¿Qué clase de toma de decisiones tienen los líderes? ¿Qué es lo que va a ver, digamos, la relación entre líder y colaborador? ¿Cómo se va tomando? La parte de la planeación de la organización. Estoy enterado de cuáles son los objetivos, cuál es la visión, mi visión, cuáles son los valores estratégicos, valores organizacionales de la compañía donde estoy trabajando. ¿Cómo puedo saber que realmente estoy aportando en mi día a día hacia este planeamiento estratégico? Y finalmente, la parte de la comunicación. Esto vamos a hablar un poquito más nosotros. Ahora, ¿por qué es importante incluir la comunicación, no? O sea, sí, entiendo de que es importante saber cómo los colaboradores perciben la remuneración, cómo perciben sus
sus relaciones personales, su formación profesional. Entiendo que la motivación es importante, pero ¿por qué incluir la comunicación en la medición del clima laboral? En realidad, recordemos de que la comunicación es un proceso que siempre va a estar presente en la organización. Siempre va a haber recepción, transmisión de mensajes y sobre todo siempre van a haber situaciones en las cuales se van a dar en la organización y que vamos a necesitar explicarlas, vamos a necesitar de indicaciones, cómo van a ser las situaciones que atraviesa la organización de pronto en una crisis como por ejemplo el COVID, cuáles son las medidas de bioseguridad que van a tomar, cuáles van a ser aquello que realmente la organización va a centrar su atención, cómo van a ser los turnos que se van a formar para evitar el contagio dentro de la organización. Entonces, esto por muy, digamos, superficial, de repente algunos pueden pensar, ay, ¿cómo no vamos a estar invirtiendo en medir la comunicación si la comunicación simplemente sale naturalmente, ¿no? Pero es necesario que nosotros lo podamos tomar en cuenta porque es algo inherente al ser humano. Todas las personas siempre nos queremos comunicar y de alguna u otra manera podríamos decir de que va a medir el comportamiento de las relaciones interpersonales, es decir, nuestra comunicación va a decir mucho de cómo nosotros nos comportamos dentro de la organización y cómo se comportan los equipos en la organización. Esta es una dimensión sociopsicológica, ¿no? Nosotros, la forma como las personas se comunican en la empresa puede decirnos mucho de cómo la organización en general se comunica y cómo la comunicación es percibida, pues también nos va a dar un indicio de cómo el clima laboral se viene dando o se viene desempeñando. Imagínense que todos nos comunicamos a base de gritos, a base de usando un lenguaje con mucha falta de respeto, con palabras altisonantes. Entonces, aquí claramente vamos a poder ver de que hay algo que no está funcionando bien y obviamente para una persona externa, no solamente un colaborador, puede ser chocante, sino imagínense, nosotros estamos visitando las oficinas de un cliente porque queremos estamos pensando en hacer un gran pedido, ¿no? Y de pronto entramos y percibimos que la manera como se comunican los miembros de esta organización es completamente faltándose el respeto, con palabras altisonantes, de pronto hay todo un tema de comunicación muy nocivo, muy negativo, entonces puede significar la pérdida de oportunidades incluso en el campo de empresas, ¿no? En campo de negocios, de repente ya esta empresa no quiere vincularse, ¿no? Entonces con nosotros para poder hacer nuevos contratos, nuevos pedidos. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos realmente ver cuál es la trascendencia de la comunicación en el clima laboral. El clima laboral realmente puede verse afectado por la clase de comunicación que establezcan nuestros colaboradores dentro y fuera de la organización. Ahora, la dimensión de la comunicación no solamente incurren en lo que les he dicho, sino que tenemos que ver, por ejemplo, cómo se mantienen las buenas relaciones en la organización. ¿Existe un ambiente de cordialidad? ¿Existe un buenos días, un buenas tardes? ¿Cómo contestamos el teléfono hacia nuestros clientes internos y los clientes externos? ¿Qué es lo que realmente se transmite cuando nosotros empleamos palabras negativas con nuestro equipo de trabajo o con otros equipos? La intención es de que realmente se mantengan estas buenas relaciones dentro de la organización y también fuera de él. No es dable de que solamente las mantengamos dentro de la organización y una vez que acabó el horario laboral y que estemos fuera, pues bueno, exista todo lo contrario, ¿no? Nuevamente, lo que buscamos es que exista coherencia, una coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que observamos día a día. Los lineamientos tienen que ser claros, es decir, yo no puedo dar políticas que de alguna manera afecten la comunicación entre las áreas, que oculten, que tergiversen o que de alguna manera oculten información y que por el contrario, pues existan objetivos que de alguna manera no estimulen el crecimiento profesional y personal de los colaboradores. Realmente los lineamientos que se dan para la comunicación tienen que alimentar todo esto, tienen que hacer que las personas se sientan en una organización que realmente se preocupan por la forma de ser.
la toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones en un equipo de trabajo? ¿Las toma solamente el líder? ¿Hay un consenso? ¿Hay una, puesta, una forma de acordar cuál va a ser la mejor solución ante una situación? ¿O existe una situación balanceada donde de repente hay decisiones que son tomadas por el líder, pero unas donde involucra más equipos de trabajo probablemente pueda llevar a un mayor consenso? Por ejemplo, imaginemos que por este tema de rebrote, ¿no? Nos veamos forzados en utilizar otra vez el home office, ¿no? La oficina remota, el trabajo remoto. Entonces, ¿qué podría ser? A ver, sentémonos en equipo. ¿Quiénes de nosotros viven cerca o de repente pueden venir en bicicleta o pueden venir caminando hacia el centro de labores? Yo puedo, yo puedo. Ok, de esas personas, ¿quiénes tienen de repente algún problema de salud, algún problema que los haga vulnerables? Ok, entonces, quienes no, se quedan en el trabajo. Entonces, pero todo esto es una toma de decisiones que va a involucrar no solamente a la parte directiva, ¿no? A que tiene que haber, digamos, pueda dar esta flexibilidad, sino a cómo se organiza el equipo, de cómo se comunica, si realmente te escucho que tú eres una persona que necesita venir a la oficina porque de repente en la zona donde vives, pues bueno, no llega una buena señal de internet, o de repente la computadora que usas es utilizada por tu familia, por alguien más, ¿no? Entonces, esta clase de toma de decisiones nos puede decir mucho. ¿Cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si están en una organización donde no consideren todos estos aspectos al momento de irse a trabajar? ¿Sí o no que impactarían en la satisfacción que ustedes sentirían al momento de trabajar, ¿no? Entonces de pronto ustedes dicen, ay, sí, a mí nunca, mejor ya no digo nada porque nunca me escuchan, nunca quieren saber mi opinión, y realmente esto a mí me molesta, me incomoda, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos tener en cuenta cómo todo este conjunto de toma de decisiones pues involucra claramente a la parte de la comunicación. Otra vez, cómo se manejan las situaciones de conflictos, de críticas, ¿no? De repente hay personas que ante la crítica pueden reaccionar muy mal, otras muy bien. ¿Cuáles son los puntos que se van a tomar? ¿Cómo se da la retroalimentación, por ejemplo? Es un estilo de comunicación, no es una forma de cómo nosotros nos estamos comunicando con nuestros colaboradores, pero de pronto puede haber un conflicto entre áreas. ¿Cómo se va a tomar? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar ante este conflicto, ante esta situación? Y el flujo de comunicación al interior de la organización. ¿Cómo, digamos, cómo viaja la información dentro de la organización? ¿Realmente se da de una buena manera o es que de pronto llega hasta cierto nivel y de ahí la información no pasó más y de pronto todo es caos, todo es confusión, existen los rumores, existen las suposiciones y al final nos traen una serie de problemas en la organización? Entonces, bajo este punto de vista ya es más, digamos, esperado de que la comunicación también sea considerado en la medición del clima laboral, en la medición de la encuesta o clima laboral, ¿cierto? Entonces, vemos claramente que el clima organizacional realmente está muy vinculado, está, de alguna manera se relaciona mucho con la comunicación. Entonces, por eso cuando existen, nosotros decimos un mal clima laboral, es muy probable que también exista rumores, chismes que de alguna u otra manera hagan de que este clima laboral sea negativo, que las personas digan, no, acá no, acá uy, trabajar en esta empresa es full raje, full chisme, ¿no? Entonces, ya de por sí a ustedes probablemente si han tenido algún compañero que les ha dicho esto, es un claro indicio de que el clima laboral no sea muy bueno. En todo caso, la próxima vez que le pregunten a sus amigos, oye, ¿y cómo es el clima laboral? ¿Y qué tal es el clima laboral en tu empresa? ¿Es bonito trabajar ahí o no? Y pregúntenle la siguiente, y si les dicen no, pregúntenle, oye, que hay mucho chisme, mucho rumor, sí, es muy probable que les digan que sí, porque de alguna manera
El que haya rumor, el que haya un chisme, el que exista alguien que esté hablando cosas negativas de tu trabajo o de tu persona, de alguna manera va a desgastar las relaciones laborales. Y uno, digamos, porque es una persona, porque es un ser humano, pues obviamente le va a sacar un poco de cuadro esto y es por eso que muchas veces las empresas que cuentan con un mal clima laboral, la productividad tampoco no es muy buena y más allá de eso, tampoco la satisfacción personal laboral tampoco va a ser buena. Y es por eso que también tenemos que tener en claro si el tema de la comunicación es negativo en la organización, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que ver qué es lo que realmente está afectando. ¿Es la parte de rumores? ¿Es la parte de la comunicación informal? ¿O es la parte de la resolución de conflictos? ¿Es la toma de decisiones? ¿Es cómo nosotros estamos manejando las críticas, ¿no? Ante estas situaciones. Entonces, el hecho de que la comunicación organizacional sea negativo en una empresa va a la larga a llevar a un desgaste de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque claro, yo antes me gustaba trabajar mucho contigo, le ponía mucho empeño en los proyectos que nos asignaban, pero como yo ya vi de que tú no eres una persona de confiar, entonces ya no me gustaría trabajar contigo, no quiero, evito cualquier cosa para poder vincularme contigo. Entonces, necesitamos sí o sí entender de que la parte de la comunicación negativa puede llevar a la larga a que los equipos no funcionen, a que los equipos de alguna manera se desgasten y ya no pongan el mismo énfasis ni su productividad sea buena en el día a día. Además de que existan, digamos, toda esta parte negativa, esta parte, digamos, de una constante vorágine de rumores, de chismes, pues esto también puede traer otra consecuencia, que puede ser que los colaboradores busquen otro centro de trabajo, busquen otra oportunidad en otro centro de trabajo donde el clima sea mejor o que de pronto puedan sentirse más tranquilos. A veces hemos escuchado a algunos compañeros, a algunos amigos que dicen, no, me quiero ir de este trabajo por paz mental, porque de verdad hay un clima pésimo, hay un clima horrible, y yo lo que necesito en estos instantes es tener menos problemas y necesito estar más tranquilo, sentirme más a gusto en lo que hago. Entonces, no solamente en un mal manejo de las comunicaciones va a traer consecuencias en el clima laboral, sino que también va a traer que los equipos no funcionen bien, que los equipos se lleven mal, que haya un desgaste de las relaciones interpersonales, que los trabajadores comiencen a contemplar la idea de abandonar el centro de labores con la intención de irse a otro centro de trabajo donde haya un mejor ambiente, donde las personas no sean tan negativas, va a hacer de que de alguna manera los colaboradores también pues aumente la rotación. Si finalmente consiguen encontrar otro trabajo, pues evidentemente va a haber una mayor índice de rotación de colaboradores. Además, esto no solo a la empresa le trae, digamos, de que pierda el colaborador, sino también va a traer como consecuencia de que se tenga que invertir más en reponer a esos colaboradores que se están yendo. ¿Por qué? Porque hay que gastar, digamos, en los temas de reclutamiento, los anuncios que tenemos que publicar, en los procesos de selección, de inducción, ¿no? Imagínense tener nuevamente que gastar en todo eso. Y más allá de eso, también la marca empleadora. ¿A qué me refiero con marca empleadora? Ustedes de pronto se enteraron de que, que su amigo trabajaba en una empresa y le dicen, oye, me han llamado para trabajar en esa empresa, ¿qué tal es el clima laboral? ¿No? Porque entre todas las preguntas que ustedes le pueden hacer, siempre hay una que se relaciona con el clima laboral. Entonces ustedes le dicen, ¿qué tal es el clima laboral? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y de pronto les va a decir, uy, no, el clima laboral ahí no es bueno, no te recomiendo, yo me fui por eso. Entonces, a ustedes de repente les deja ese bichito de, mejor no, mejor me quedo acá, acá estoy bien, me pagan regular, pero el clima laboral es muy bueno y me dan buenas oportunidades, entonces, de crecimiento profesional. Entonces, ay, ay, mejor ahí nomás. Entonces, como marca empleadora también nos va a afectar, también va a tener ciertas consecuencias. Entonces, lo ideal es que nosotros también
tomemos en cuenta de que la comunicación en realidad no solamente va a afectar el clima laboral, sino que también va a traer otras secuelas que nosotros no vamos a poder ver ahorita, pero a la larga sí se van a sentir. La comunicación, como les decía, dentro de la organización, no solamente es verificar que realmente la información decante, ¿no?, desde los puestos más altos hacia los demás miembros de la organización, sino también tenemos que ver que realmente se cuiden las formas de trabajo, las formas de comunicación entre los equipos, que se reconozca y se aprecie las buenas iniciativas, las buenas formas de trabajo, las buenas prácticas laborales que pueda tener una área o varias áreas en conjunto, ¿no? Que las personas realmente se sientan valoradas, que estas personas tengan realmente el respeto para poder decir sus propias opiniones, sin que exista ese temor de que, uy, no, me van a tomar, me van a tener cólera, no sé, me van a reprender por haber dicho lo que realmente pienso, o peor aún, se van a vengar de lo que estoy opinando y probablemente ya me van a asignar el puesto más difícil o el turno más complicado, porque saben que de pronto para mí es complicado tomar ese turno de trabajo. Entonces, la idea es que realmente nosotros podamos crear un ambiente, ¿no? Y de repente con la ayuda de políticas, con la ayuda de prácticas, que los colaboradores realmente puedan expresarse libremente, sin miedo de todos estos puntos, y sobre todo porque estos puntos de vista, estas opiniones, estas aportaciones, a nosotros nos van a servir para prevenir en un futuro cuáles van a ser las situaciones problemáticas o en todo caso a mejorar ya situaciones que existen, ¿no? Desde el punto de vista de un colaborador. En alguna de las clases nosotros hemos visto de que muchas veces los colaboradores que se encuentran a cara con el cliente son aquellos que también pueden atraer las mejores soluciones para determinadas situaciones. Entonces, poder recopilar esa información y hacer que esta comunicación fluya de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica y que sobre todo los colaboradores se sientan contentos de haber aportado algo que pueda realmente mejorar la situación de la organización y sobre todo que pueda mejorar el entorno donde ellos están trabajando día a día. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca de esto? Bueno, en realidad que la comunicación va a influir sí o sí en el clima laboral, por más que lo veamos como algo muy distinto, como que se maneja de forma separada, pues en realidad nos va a traer muchas consecuencias en el clima laboral. También tenemos que decir de que, que el clima laboral en realidad va a ser una percepción individual y colectiva de los colaboradores de la empresa, ¿no? O sea, yo puedo tener mi opinión muy personal, muy propia, pero sumado a las opiniones que tienen mis demás compañeros, mis demás pares de trabajo, pues esto va a traer como consecuencia que nosotros podamos formarnos una idea de cómo el conjunto de colaboradores está pensando acerca del clima laboral. Por otro lado, para medir el clima laboral vamos a realizar ciertos estudios, ciertas encuestas. La idea siempre en estas encuestas es que sea anónima, ¿no? Y sobre todo busca, y probablemente si han pasado por una encuesta, siempre se pide que exista un tiempo mínimo de permanencia en la empresa, ¿no? No puede ser que de pronto yo ingrese a trabajar hoy día y ya mañana esté pasando mi encuesta de clima laboral, ¿no? Porque obviamente no tengo el tiempo suficiente para poder tener la percepción de cómo se están llevando las relaciones dentro de la organización, ¿no? Porque de repente necesito algo más de tiempo. Ya el tiempo que cada empresa determine puede ser distinto. Lo mínimo es 6 meses, ¿no? Porque con 6 meses ya tú te puedes dar cuenta de cómo se toman las decisiones, de cómo se están resolviendo los conflictos, de qué manera realmente se están tomando ciertas decisiones con respecto a sugerencias, a críticas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que exista un mínimo de 6 meses. Y claro, como les decía, también es necesario saber de qué forma se va a tomar la encuesta.
¿En qué sentido? Porque de pronto puede haber un área, ¿no? Y en esa área puede haber solamente una o dos personas, ¿no? Entonces, sabemos que de pronto, imaginemos, existen tres personas, una está con licencia de maternidad, la otra está de vacaciones y de pronto solamente hay una persona a la que se le va a hacer la encuesta laboral, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que ver de qué manera podemos hacer que estas tres personas participen, o en todo caso, por este año se obvia si es que no se puede solucionar ese tema, ¿no? Porque evidentemente, imaginemos que el clima laboral en esta área sea negativo, no sea muy positivo. Entonces, evidentemente van a saber quién es la persona que está dando la información o la que está opinando. Entonces, si existe esta fácil descubrimiento o de qué forma se va a descubrir esta persona, evidentemente tendríamos que tomar una decisión. De repente, realizarla cuando todos se reintegren o simplemente este año omitirlos porque de alguna manera no sería justo para esta persona emitir su opinión, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación va a influir directamente en la satisfacción del colaborador. Como les decía, recordemos, ¿no? Que cómo se toma una decisión es impuesta, es consensuada y, y obviamente ustedes van a sentirse mejor si es que toman su opinión, si es que toman de alguna manera su punto de vista en cuenta para tomar algunas decisiones. Y esto a la larga va a determinar varios factores, pero sobre todo va a influir mucho en la permanencia de ustedes dentro de la organización, ¿no? Si hay un mal clima laboral y todos los temas relacionados a comunicación, pues están distorsionados, ¿no? Existen muchos chismes, las decisiones, la toma de decisiones no son consignadas, sino son impuestas, los conflictos, pues quien trae un conflicto es sancionado, quien presenta una nueva idea, pues evidentemente existe un tema como de venganza, entonces evidentemente ustedes van a decir por paz mental, por tranquilidad, por paz espiritual, por lo que quieran, quiero irme de ese trabajo, ¿no? Entonces evidentemente el tiempo de permanencia dentro de la organización va a ser mucho menor que lo que normalmente podría ser. Bueno, en nuestra siguiente clase vamos a ver las características de la comunicación en el clima y es el momento de resolver preguntas, dudas que se puedan tener acerca de este tema. No sé si por ahí hay algo pendiente que no haya quedado claro, que de alguna manera quieren que profundicemos. No habría ningún problemita. Vamos a ver. Vamos a ver a nuestros amigos de Facebook si tienen alguna consulta. No, me parece que todo está muy bien. Entonces, les dejo nuevamente mis redes sociales para que se puedan contactar si en caso tienen alguna duda o consulta. En mi correo susanadelconsultores.com, en mi Telegram, Susan Hurtado, Susan-Hurtado, en el Facebook, Adep Consultores, en el Instagram tenemos Instagram, Adep Consultores, y en mi LinkedIn, que es Susana, la H de Hurtado y la A de Arias, mi otro apellido, en LinkedIn, ¿no? En todo caso, nos estamos encontrando el día viernes a la 1 de la tarde para seguir con nuestra siguiente sesión de la comunicación eficaz para las empresas. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y mío, les doy muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por estar presente y los espero el día viernes a la 1 de la tarde. Que pasen una bonita tarde y que sea un día muy productivo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.